Tiene la palabra la diputada Conti. Sí, señor presidente. En el caso del Senado, vengo a fundar por qué es absolutamente inconstitucional y violatorio de las pautas internacionales en materia de derechos humanos y derechos políticos lo que se pretende hacer al excluir de este seno a un legislador nacional. En el caso del entonces senador Ochoa, el conocimiento de que él había votado en la urna en su propia elección 2 veces, violando la práctica electoral debida, llegó a la Cámara de Senadores en el mismo momento y a partir de ahí se pidió la exclusión, que se logró, y luego fue condenado concomitantemente por sentencia firme. No era la existencia del proceso penal lo que fundó la falta de idoneidad que requiere la Constitución para ocupar cargos públicos, lo que hizo que el cuerpo entero lo rechazara. Pero recuerdo otro caso muy significativo, el del senador Barrio Nuevo, el marido de la diputada presidenta de un bloque político aquí. En aquel entonces, el senador Barrio Nuevo tenía una estima en la opinión pública altamente negativa. Altamente negativa. Y además, a raíz de determinadas cuestiones que no le permitieron presentarse como candidato en Catamarca, había públicamente simulado una quema de urnas, entre otras actitudes públicas, siendo el senador nacional. Quien ya se vislumbraba como una líder política y en mi situación, hace muchos años, senadora, con la posibilidad de seguir siendo elegida por quien fue una líder política, luego consagrada como es Cristina Fernández de Kirchner, y siendo ella la que propició sacar del cuerpo al senador Barrio Nuevo, aún con el escarnio público que podía causarme impedir esa exclusión, aún con la reprobación que podía haber tenido de Cristina Fernández de Kirchner en lo que eran mis expectativas como futura candidata, decidí aplicar la Constitución Nacional y pedir la suspensión. No fui ni demagógica, no me importó el costo político, que no lo tuve porque finalmente por cuántos años sigo siendo representante del pueblo y el pueblo me ha dado ese honor. En la actualidad, sin ninguna demagogia, sin ninguna expectativa electoral que no la tengo. Estamos en plena proceso electoral y no soy candidata a cargo expectable alguno. Vengo aquí a pedirle a este cuerpo que la Constitución Nacional sea el leitmotiv de la decisión que hoy se tome. Y le aseguro que no tiene sustento constitucional ni el proyecto de la diputada Carrió, de cuyos fundamentos el diputado Tonelli toma los argumentos. Si nosotros miramos con exhaustiva análisis la Constitución Nacional, que aún vetusta y a lo mejor pasible de una necesaria reforma constitucional,
es una Constitución que no solo funda el pacto social sobre el que nos basamos, sino que tiene coherencia. Cuando habla de las disposiciones comunes a ambas cámaras, senadores y diputados, va haciendo un análisis y una propuesta gradual de cómo ocurren las cosas. Hay elecciones, se eligen senadores y diputados. La justicia electoral le da un título al electo. Esos títulos son analizados por las cámaras. Si no tienen objeción, el legislador electo presta juramento de buen desempeño ante el presidente de la Cámara con distintas fórmulas. Y luego de ello, es decir, legislador asumido por comportamientos como legislador o por condenas penales firmes, solo así queda habilitada nuestras facultades discrecionales de exclusión, de remoción, de sanción o de impedimento al ingreso. Pero ese es el proceso, esas son las etapas secuenciales donde no se permite que un legislador votado por el pueblo sea expulsado porque se considera al año y medio de ser legislador y en plena campaña electoral que ahora lo quieren chivar expiatoriamente por su gestión como ministro. Esto así es de comprensible para la opinión pública, para la ciudadanía lega, y así debemos hacer homenaje a la tan nombrada palabra honorable Cámara, que en las dos reuniones de asuntos constitucionales se menearon. No solo la reforma constitucional del 94 aditó el artículo sobre ética pública que sí refiere, porque ese artículo constitucional, el 30 y pico leído por el diputado Tonelli, requirió una reforma del Código Penal para que ese artículo constitucional tuviera correlato en el Código Penal, porque no podemos aplicar un juez penal no puede aplicar un artículo constitucional si no hay tipificación penal de la conducta reprochable, si no está en una ley penal. Se incorporaron también en esa reforma los tratados internacionales de derechos humanos y otros al plexo constitucional argentino, y entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, también los pactos civiles y políticos y la Convención Universal, al establecer como derechos fundamentales los derechos políticos, esto es, el derecho a participar de la cosa pública que tenemos los ciudadanos, el derecho a elegir y el derecho a ser elegidos, en elecciones libres, periódicas, secretas, para que el elector tenga privacidad y libertad al momento de expresarse. Al establecerse esos derechos, las mismas pautas convencionales de la Convención Interamericana hablan de que pueden ser restringidos y establecen exactamente y taxativamente las razones. Pueden ser restringidos por razones de edad. A partir de tal edad podremos votar y podremos ser elegidos para determinados cargos, por razones de nacionalidad, por razones de domicilio de residencia o por condena penal dictada por el juez competente tras un debido proceso. Uruguay hizo reservas de ese artículo porque en Uruguay para votar
no hay que tener procesamientos penales. Argentina no solo no hizo reservas, sino que además la dictó a la Constitución Nacional. Los procesos en trámite que soporta el legislador sobre el que nos referimos son todos referidos a su gestión como ministro. Los hechos conocidos cuando fue votado como diputado, cuando se analizó su título, cuando se le tomó juramento, cuando se lo eligió presidente de la Comisión de Energía y no hubo óbice, pero al iniciarse la campaña electoral y en la reunión de asuntos constitucionales, cuando uno está en cabecera, observa gestos y escucha y lee la boca, no es que sea espía. Pero había exhortaciones de que el oficialismo y algún bloque pseudo-oficialista, ahora no porque está en campaña electoral, le convenía esto para la campaña, dicho con todas las letras y denunciado en la misma reunión por el diputado Clery. Yo soy testigo de eso. Tras el intento, seguramente con métodos similares a aquellos por los que se escuchan nuestras conversaciones telefónicas como práctica habitual, la gente se pregunta qué lugar de privacidad le queda. La gente, no nosotros los dirigentes políticos, el común, el ciudadano común se pregunta eso ya, presidente. Con idénticos métodos, supongo que obtuvieron que un fiscal, que no es de la actuación fiscal hacerlo, pida el desafuero, pero que además ese pedido de desafuero de ese fiscal fuera tapa de los diarios. La presión sobre el fiscal, la ilegítima actuación del fiscal y la profusa difusión mediática. Como el juez no hizo lugar, le salió mal la jugada. No le sirvió ni los medios ni el fiscal. Y lamentablemente, y por eso dije la frase me dan asco, son algunos legisladores los que están haciendo el trabajo sucio que algunos sectores políticos necesitan para ver si ganan un voto más. Esa es la única verdad. Y de ser así, y como esa es la única verdad, no es debido el que le saca honorabilidad a esta Cámara. Son ustedes. Ante la excepcionalidad de casos como el de los diputados electos Bussi y Patti, ambos responsables de delitos de lesa humanidad, a los que esta Cámara les impidió su ingreso al analizar sus títulos y por ende les impidió jurar. El diputado Tonelli, Mauricio Macri decía lo mismo por televisión, a este recinto no venía nunca, no vino nunca ese año, no existía. Lo máximo que hacía cuando venía alguna vez ponía un cartelito acá con un emoji, ¿cómo se llaman los emojis? Con un sapito. El que ahora quiere que hoy sea el día de la no impunidad. Pero el diputado Tonelli sostenía idénticos argumentos a los que estoy sosteniendo. Y se trataba de delitos de lesa humanidad, donde no había condena, porque en la Argentina hubo leyes de impunidad que abroquelaron la actuación judicial respecto de los crímenes del genocidio. Pero ¿por qué los voy a usar? Y la Cámara no les permitió entrar. ¿Por qué voy a usar esos casos? Para demostrar la inconstitucionalidad de lo que se está haciendo ahora.
porque la Corte Suprema, no con todos sus votos, pero los que hicieron mayoría, declararon inconstitucional la actuación de la Cámara de Diputados en ambos casos, aún ante la excepcionalidad de tratamiento que tienen los delitos de lesa humanidad en el mundo, en la región y en la Argentina. No solo tenemos a Milagros Sala presa política, vamos a también hacer incurrir al Estado argentino en mayor responsabilidad internacional que la que ya tiene por Milagros Salas, si llegamos hoy a concretar un acto tan reaccionario y fascista como echar al voto popular de una banca de este cuerpo. Gracias, presidente. Y gracias, señor diputado.